¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Psicoanálisis con Contreras y hoy tenemos una interesante invitada. Ella está actualmente en Holanda haciendo un máster en Psicología de las Organizaciones y el Trabajo. Su nombre es la licenciada Laura Campos Salas. Ella estudió Psicología en la Universidad de Sevilla y hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial y de la psicología organizacional y sus implicancias. ¿Qué tal, Laura? Bienvenida, ¿cómo estás? Ay, estoy encantada de estar hoy aquí, Juan Carlos. Muy bien, Laurita. Comencemos. Se habla mucho de la salud mental en las empresas. ¿Qué tan cierto es esto, no? ¿Es así? ¿Es real? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues mira, te puedo hablar de la relevancia generalizada de la salud mental en las empresas como algo que no es una verdad absoluta, por así decirlo. La salud mental ha cobrado últimamente Ujú. bastante relevancia en las empresas Así es. y esto es algo innegable, pero a día de hoy, como te digo, no es cuestión de un blanco o un negro y surgen bastantes culturas empresariales y bastantes ideales en torno a estas cuestiones de la salud mental. En general, podría identificar tres ejemplos claros de culturas empresariales bastante llamativos, con Dale, posturas dale. bastante concretas con respecto a esto. Vamos a encontrar lo evidente, ¿no? Lo que todo el mundo conocemos y son empresas que evidentemente no se preocupan por la salud mental de sus trabajadores. Se ¿Cuáles fijan son en... esas empresas, Laura? ¿Se puede decir su nombre? Nos denuncian, nos hacen un juicio. Por supuesto que podemos decir su nombre porque al fin y al cabo haces unas cuantas búsquedas en Google, no necesitas ser tampoco periodista y vas a encontrar mucha información y, y bastante política publicada respecto a las implementaciones de estas empresas. Vamos a dar ejemplo. Encontramos Shein, ¿no? Que es una marca muy conocida de moda rápida. Pues esta marca, bastante bien implementada en el sector de la moda, ¿no? Ha sido denunciada en muchas ocasiones por condiciones laborales absolutamente inaceptables. Estamos hablando de jornadas de más de 70 horas semanales, Ah, salidas de emergencia bloqueadas, casos documentados y afectados por la empresa de trabajo infantil. Si nos enfocamos en la preocupación por la salud mental, han reconocido estos casos, investiga sobre sus políticas, vas a ver que por mucho que han reconocido los casos y prometido cambios, pues no hay políticas de salud mental implementadas todavía. mm, Vamos más allá. Quise investigar sobre empresas de más latinoamericanas ujú. y encontré el caso de Ripley, una empresa de Perú, que Sí, por lo sí, visto es claro. más conocida. Sí, bueno, pues como te digo, no bastó una búsqueda demasiado profunda y puedes encontrar que esta empresa ha sido denunciada por hostigamiento laboral, no permite la creación de sindicatos, no reconoce enfermedades laborales entre sus trabajadores. Estamos hablando de una preocupación nula por el bienestar de sus trabajadores. Ahora bien, hay empresas que, por supuesto, sí invierten en bienestar, pero lo hacen de una forma más estratégica también. Mm, Laura, si me permite, por ahí me enteré, no sé, tú eres la experta, Nike o Nike, no sé cómo se pronuncia correctamente, y McDonald's también están en la lista negra, ¿es así? pues mira, con respecto a Nike, sí que en su momento investigué un poco, podemos llamarlo así, están un poco en la lista negra. Nike ha recibido bastantes denuncias con respecto al trato de sus trabajadores y eso es un hecho. Pero vamos a enfocarnos en McDonald's, que es el que más me llamó la atención. Tiene Dale. una dualidad bastante llamativa en las redes. Ha sido objeto de críticas muy fuertes por acoso laboral, por racismo, por falta de medidas sanitarias, salarios bajos y al mismo tiempo ha sido incluida en el ranking de Great Place to Work en Argentina.
que para el que no conozca esta lista, incluye unos 60 empresas de unos 60 países y hace un ranking en base a su ambiente laboral, su inclusión, su equilibrio. Ujú, ¿Qué vemos? Pues que McDonald's, a pesar de haber enfrentado bastantes escándalos, por así decirlo, ahora tiene acuerdos con organizaciones especializadas como BH Bienestar, que es una empresa dedicada a ofrecer apoyo psicológico y programas integrales. McDonald's ahora ofrece asesoramiento emocional, talleres, actividades para mm, reducir el estrés. eso ¿Cómo está se bien. explica esta contradicción? Pues Qué paradoja, ¿no? Ahora, disculpa, voy a hacerte una pregunta cándida y un poco ingenua. Estas grandes corporaciones transnacionales, pues son gente que tiene MBA en buenas universidades, son gente muy profesionalmente muy preparada. Entonces, ¿cómo se explica? Porque se puede aceptar empresas informales, chicas, obviamente, pero en las gigantescas como estas, ¿cómo se explica este doble discurso o este maltrato o esta poca inclusión de la salud mental en sus colaboradores? al fin y al cabo, el hecho de que la salud mental impacta severamente en el rendimiento de los empleados es algo que se está teniendo en cuenta relativamente hace poco. Evidentemente, la cultura de una empresa es algo que viene arraigado en años y años y años de formación. Hablando de estas empresas, por mucho que sean empresas grandes, empresas que han publicado sus políticas, Ujú. parten de una cultura previa donde el enfoque está en la economía, en lo fácil, en brindar trabajo, brindar un material, esperar un resultado y punto. ¿Qué tenemos? Pues que ahora que se valora socialmente tanto la inversión en temas de salud mental, estas empresas se preocupan genuinamente o no por invertir verdaderamente en sus trabajadores y en la salud mental de estos trabajadores. Y saltando a otro tema, para luego volver, el tema del uso de los datos sobre salud mental de los colaboradores y su controversia ética. Explícanos un poquito este tema que no lo conozco tanto. ¿Cómo es eso que el uso que hacen las empresas, la confidencialidad o en todo caso, tú eres la mejor entendida en esto, Laurita? Vale, las empresas ahora mismo están utilizando una amplísima variedad de datos de sus trabajadores. Algunos son más, por decirlo así, algunos han sido publicados con más apertura y otros se están utilizando incluso cuando no se publican de cara a los trabajadores y no se les informa de qué datos se van a utilizar. Por ejemplo, se están utilizando muchos datos de salud mental sobre los trabajadores. Esto se hace en empresas, no sé, empresas españolas como Renfe, que ha puesto en más de una ocasión requisitos en sus puestos de trabajo, en sus promociones laborales relativas a enfermedades mentales o a situaciones de salud mental de los trabajadores. También tenemos otras empresas que, en favor de utilizar datos de salud mental de sus trabajadores, han creado políticas y programas integrales de salud mental y bienestar que Claro, recoge datos de sus trabajadores de por forma supuesto. anónima y utilizada para diseñar intervenciones específicas, grupos de Claro. apoyo, líneas de Esa ayuda. sería, claro, esa sería la lógica, ¿no te parece? De usar esa información para beneficio de los colaboradores y no para Ya, otros intereses. por supuestísimo, pero realmente estamos un poco lejos de alcanzar esa lógica y no va a ser la primera vez que en España, por ejemplo, se denuncie la elevada estigmatización de los trabajadores con problemas de salud mental. Mm, Fíjate ahora, hablando de los trabajadores y del impacto del COVID-19, ¿no? La pandemia de hace poco nomás, eso hizo posible que la virtualidad se extendiera de una forma impensable, surgiendo el teletrabajo, que ya se hacía, pero de una forma mínima, ahora de una forma amplísima, hasta el día de hoy. ¿Cuál es el impacto del teletrabajo?
el home office, que dicen algunos. Pues hay algo que no podemos ignorar, Juan Carlos, y es que la mayoría de trabajadores a nivel global prefiere el teletrabajo. Lo Ujú. vamos a ver en encuestas como la McKinsey and Company, que es una firma global de consultoría que invierte muchísimo en estudios en términos de estrategia empresarial y análisis de mercado, cosas así. Bueno, pues reveló que en Estados Unidos cerca del 90% de los empleados elige trabajar en remoto si tiene la opción y que más del 60% desearía hacerlo de forma permanente. Investigué en Estados Unidos porque para mí es un poco como expresar la globalidad. Pero luego, en España, estudios publicados en artículos importantes han encontrado información que va en la misma línea. Más del 90% de los trabajadores valoran muy positivamente el teletrabajo y en América Latina pasa un poco lo mismo, Mm. ¿no? Mm, estudios, estudios llevados a cabo en México, en Colombia, en Argentina, encontraron lo mismo. Muchos Claro, trabajadores prefieren el teletrabajo. imagínate, yo te cuento un poquito, no es en sentido estrictamente organizacional, trabajo en unos proyectos sociales con parroquias que están a 1 hora y media de Lima, la capital. Entonces, teletrabajo, junta de reunión, virtual, eso era impensable ahora. Sentamos con el cura, con los agentes, y hablamos un rato, tratamos de ser operativo y cada uno pues aprovecha. Es, es una herramienta muy útil. Ahora, dando un giro un poco, el liderazgo es un tema, una habilidad blanda, famosos elementos que ahora se refuerzan igual que salud mental, pero hay la teoría clásica, ¿no? El liderazgo autoritario, permisivo, democrático. A la luz de los tiempos de ahora, ¿cuál es el liderazgo que mayor impacto tiene? Hay nuevas teorías sobre el liderazgo. Quisiera que nos expliques un poco ese tema que también es bien relevante. El tema del liderazgo hoy en día se ha estudiado muchísimo, Mm, se han estudiado muchísimos estilos de liderazgo, pero todavía prevalece un poco las consideraciones previas más clásicas, por así decirlo, de esa dualidad entre el liderazgo autocrático y el liderazgo más democrático. Te puedo dar ejemplos bastante contundentes para explicarte un poco en la práctica en qué consiste cada uno. El Dale. liderazgo, dime, dime. No, sí. Continúa. ¿Cuáles son esos ejemplos? En general, el liderazgo autoritario, como es fácil de entender, pues caracteriza a personas que buscan tomar decisiones más rígidas y dar instrucciones claras y esperar que se cumplan sin cuestionamientos. Puede ser que os resulte fácil o no, pero hay un ejemplo muy claro de esto en Elon Musk, el CEO de Tesla. Es una persona que ha destacado a lo largo de los años por, aún permitiendo innovar rápidamente a Tesla y tener ideas bastante llamativas en el mercado, con lo que quiero decir que el liderazgo autocrático no es negativo, es una persona que toma decisiones clave de manera muy centralizada y decisiones que recaen sobre todo en él. Liderazgo democrático, que es un poco la contraparte, podríamos decir. Mm, Promueve más la participación del equipo. Vamos a ver ejemplos de esto en Google, que ha utilizado muchas prácticas de dedicar parte del tiempo de los trabajadores a proyectos personales, promover entornos donde las ideas de los trabajadores son valoradas. Amazon ha seguido un poco la misma línea y em, promueve que los empleados piensen de manera individual, apoyen, etcétera. Aunque, aunque se piense que son estilos completamente opuestos y que no pueden trabajar en conjunto en una misma empresa, como es lo que parece en los ejemplos que te he dado, he de decir que esto hay que tomarlo un poco con pinzas y hay que considerar que el estilo de liderazgo depende más del momento de la empresa, de la situación y mm, de los objetivos que tú tengas. O sea, no es bueno tener un estilo
u otro, sino complementarlos dependiendo del momento. Entonces tú dirías que el liderazgo tiene que ver más que todo con la capacidad de adecuarse a la situación y al entorno, más que un estilo, digamos, óptimo, Por supuestísimo, por supuestísimo. el peso del Mm, contexto, ¿no? Leyendo a Psicología de la Liberación de este jesuita, y él decía, pues la psicología en Latinoamérica es una psicología foránea, adecuada al contexto anglosajón, americano. La psicología latinoamericana tiene que responder a las necesidades históricas. Claro, tiene una mirada muy izquierda, pero en cierta medida muy cierto, ¿no? Porque tiene que sintonizar con lo particular de su propia realidad. Entonces los modelos teóricos se pueden caer. Y hablando de eso, de modelos, de enfoques, el famoso coaching organizacional. Los psicólogos tenemos un pleito con el coach, ¿no? Algunos son psicólogos y coach, o simplemente son coach. Y hay una serie de controversias. Pero para ser más puntuales, porque el tema son las empresas, ¿qué apreciación tú nos darías del coaching organizacional? ¿Cuál es tu opinión, mi querida Laura? Mira, empezando por el principio, para quien no sepa lo que es el coaching, pues es básicamente acompañamiento profesional que busca desarrollar habilidades y mejorar el rendimiento de los trabajadores. Se diferencia de temas de cursos y formación, cosas más baratas, porque te ayuda desde tu propia perspectiva, tus límites, tus talentos, no te da una teoría básica. Es por eso que el coaching hoy en día está tan de moda. Permite un Ujú, seguimiento claro de los trabajadores dentro de la cultura de la empresa. ¿Qué te puedo decir acerca de esto? Pues ha sido utilizada con muchísimo éxito por empresas bastante conocidas, por Microsoft, que ha integrado el coaching para el desarrollo profesional, para el liderazgo, para la colaboración. Coca-Cola ha implementado el coaching y iniciativas como la Gira Mujeres, que es el coaching enfocado en el empoderamiento más femenino, ujú. con Ah, mira, acompañamiento personal. Sí. ¿Qué te puedo decir también? Que teniendo en cuenta que el coaching ha generado un revuelo tan impactante, ha movido muchísimo dinero, pues como todo, puede aparecer los oportunistas y van a así es, aparecer, se ha vuelto. como en todo, van a aparecer cientos de personas que hacen un curso express, que se cuelgan el título de coach ejecutivo en LinkedIn y lanzan frases vacías del estilo sal de tu zona de confort. Eso evidentemente no ayuda, desacredita a quienes están realmente preparados y es un poco, se puede categorizar de estafa. ¿Es útil el coaching? Pues sí. En mi opinión, hemos implementado estrategias de coaching, por ejemplo, como te dije, estuve haciendo las prácticas en Sevilla, en una empresa pública, lo cual es bastante llamativo. Hay un gran interés en España en determinados sectores públicos por la salud mental. Se aplicó coaching para el liderazgo y tuvo resultados bastante positivos. ¿Mm? Entonces tú dirías que la clave, Laura, es la seriedad de la formación y que estas instituciones estén debidamente acreditadas, porque acá le decimos vende humo, le decimos aquí, no sé cómo le dicen en España. No, utilizamos exactamente la misma expresión. Al fin y al cabo, algo que aprendí de esa práctica de implementación de coaching en las empresas para liderazgo es no nos pudimos enfocar ni en el más barato ni nos pudimos enfocar en el más caro. Tuvimos Claro. en cuenta que la persona tuviera experiencia real en contextos organizacionales y algo muy llamativo es que cuando interviniera en la empresa lograra incomodar y lograra hacer pensar a nuestros trabajadores, hacer que algo se remueva dentro de ellos. Y esto es muy clave, el tema de la formación, y aquí yo quisiera ser enfático, ¿no? Yo sé que este no es el contexto para mencionarlo, pero por ejemplo, yo ayer tuve una charla de salud mental, el tema era un poco duro, era psicosis no desencadenada para identificar cuadros de psicosis que no han hecho brote en promotores de salud, y obviamente hablo desde mi enfoque. Entonces la gente
que es de clase media, media baja, no entiende de la palabra psicoanálisis. Yo tuve que explicar así como tú. Y dijo, doctor, aunque no soy doctor, o sea, aparte que usted estudia psicología, 4 años, sí, le digo. Y aparte, usted tiene que pasar terapia unos años, años, sí. Aparte, se tiene que supervisar, sí. Es como estudiar una carrera nueva. Sí. A eso Son, hablamos, ¿no? Entonces, cuando alguien quiere una formación seria, no tiene que pensar en la brevedad ni la practicidad, sino en la solidez de esta información que uno por luego va supuesto, a desplegar. por supuesto. Entonces, volviendo a los temas que nos involucra, la modernidad ha generado pues que el discurso capitalista se apodere. Y los incentivos no dejan de ser, digamos, un focus de control externo atractivo. Siempre hay esa disparidad, ¿no? Entre motivaciones intrínsecas, extrínsecas, incentivos económicos o incentivos emocionales. Hay los incentivos emocionales, sociales, ¿cuál es el término correcto? Ayúdame, Laura, estoy hablando tonterías. No, no, estás bastante en lo cierto. Lo conocemos como incentivos también emocionales, incentivos financieros e incentivos emocionales dentro de las empresas. Hay muchos más nombres, no son términos demasiado escuetos en su variedad. Lo importante es un poco la diferencia clave sobre todo en los resultados. Evidentemente, hemos tenido siempre en mente la importancia de los incentivos financieros, que, ojo, son bastante importantes, quiero decir, no niego que funcionen. Hoy en día se están investigando el impacto de los incentivos más emocionales en la motivación laboral. Y de hecho, se ha demostrado con bastantes teorías que hemos estudiado infinitamente ahora en el máster que la motivación autónoma, la motivación que surge del interés personal de uno mismo, Ujú. tiene mucho más impacto en el rendimiento de un trabajador. ¿A qué me refiero? Eh, el reconocimiento que te puedan brindar tus jefes, el sentido de propósito que tiene tu trabajo, la vinculación a tu propia forma de ser, a tus sensaciones de competencia, a lo que tú creas que tiene sentido dentro de una empresa demuestra que tiene un impacto mucho más profundo que los incentivos económicos. Los incentivos económicos tienen efecto, sobre todo cuando una empresa es clara con respecto a lo que está pidiendo de sus trabajadores, cuando una empresa es justa, cuando hay coherencia en el estilo de brindar incentivos y cuando se identifica sobre todo lo que de verdad motiva a los trabajadores. Entonces, estás hablando de motivación intrínseca, ya, en mis términos, ¿no? El focus de control es interno. Claro, por supuesto que el factor externo no se deslinda de ser atractivo, el sueldo. Ahora te quería hacer una pregunta. ¿Por qué la gente se va de las empresas? Porque no sienten, a pesar que pueden recibir una buena remuneración, no es la única variable, ¿no? El famoso clima organizacional que ustedes manejan. Pero tú que estás en la maestría, estás así en caliente con la información, ¿cuáles son las principales variables por las cuales una persona dice, me voy? Vale. Eh, Evidentemente no te puedo afirmar esto con total vehemencia porque hay un distinto tipo de empresas, situaciones y, bueno, y trabajadores, ¿no? Lo más probable, estamos hablando de una empresa que proporciona incentivos económicos elevados, como tú dices, pero ha fallado completamente a la hora de determinar, como te digo, lo que motiva a los trabajadores. ¿Qué funciona mejor? ¿Un incentivo financiero o emocional? Pues como toda la gestión de personas, depende del contexto, del momento y del perfil de los trabajadores. Puede que tu trabajador rechace el puesto porque lo que busca en una empresa es sentirse valorado o crecer, hacer algo que para él tenga sentido, planes de desarrollo dentro de la empresa. No buscan más dinero a final de mes en su nómina
sino adquirir nuevas responsabilidades, nuevos puestos dentro de la empresa, mm, adquirir funciones o incluso que se le valore verbalmente lo que está haciendo. Entonces, el tema de los incentivos es bastante variado y como para todo, lo más eficaz es la comunicación abierta y transparente dentro de una empresa y que los superiores en la jerarquía sean capaces de preguntar abiertamente a sus trabajadores qué es lo que a ellos les motiva. Probablemente así ese trabajador no se hubiera ido. Esa es una famosa fidelización, ¿no? Del trabajador con la empresa. Bueno, Laura, tenemos que ir terminando. Y siempre hago esta pregunta controversial. ¿Cómo ves tú el futuro de las empresas? ¿Cómo ves tú a largo plazo la salud mental en las empresas? ¿Se va a posicionar? ¿Va a entrar en conflicto? ¿Se utiliza simplemente por una cuestión de marketing? Como el tema de la responsabilidad social, ¿no? Hay gente, bueno, empresas que lo hacen para pagar menos impuestos o simplemente por imagen, y otras porque realmente tienen una sensibilidad, como decía una colega argentina ayer, con respecto a las personas que no tienen las mismas oportunidades y creen que la trascendencia de esa empresa también es dejar un legado al margen del otro. Entonces, es variopinto las motivaciones. En el caso de la perspectiva de la salud mental en las empresas, ¿cómo tú ves, cómo percibes el horizonte futuro? Pues mira, sea lo que sea que respondamos, siempre vamos a hablar de empresas a mayor escala, empresas que publican sus políticas y cuya forma de gestión se hace pública. En este caso, creo que la salud mental en ningún momento va a ocupar escaños inferiores, es más, va a escalar en importancia y ya hay muchísimas empresas, compañías en todo el mundo que están motivando la inversión económica en aspectos como este. Que también creo, evidentemente, una empresa enfoca fundamentalmente su funcionamiento en lo que avanza, en lo que genera beneficios. Hoy en día, ¿qué genera beneficios? La tecnología. ¿Qué creo? De cara al futuro, el bienestar mental y emocional de los trabajadores va a competir muchísimo con la inversión en herramientas tecnológicas y en cuestiones tan novedosas como la inteligencia artificial. Justamente, esa era la pregunta que me estaba olvidando. Laura, ¿la inteligencia artificial va a reemplazar el componente humano? ¿Hasta qué medida? Porque en estos últimos 2 años, o 2 años, creo yo, esto se viene, ¿no?, proliferando de forma masiva, tanto en el sector profesional, en la industria y en los jóvenes. ¿Cuál es Pues tu mira, apreciación? me encanta que me hagas esta pregunta porque la inquietud sobre las inteligencias artificiales yo ya la llevo teniendo desde que empecé prácticamente la carrera de psicología. Y para ser honesta, siempre he tenido una perspectiva un poco negativa en este sentido, desde que empezaron a introducirse las inteligencias artificiales en sectores más humanos y más relacionales. Siempre he pensado que esto no va a parar, quizá muchos puestos vayan a caer, y gracias a ti me obligo a pensar un poco con más detenimiento. En psicología organizacional, ¿no? Que es mi campo, la verdad es que la inteligencia artificial ya ha generado cambios bastante llamativos. Se utiliza la inteligencia artificial para filtrar currículum, detectar palabras clave, analizar entrevistas de manera automatizada, analizar Mm, incluso expresiones faciales. ¿Ha de temer la persona que quiera estudiar un poco lo mismo que he estudiado yo? Pues gracias a Dios no, porque el psicólogo organizacional no es solo eso. El psicólogo organizacional es líder un poco en inteligencia emocional, ¿no? Que es no la competencia, sino todo lo contrario, lo que complementa a las inteligencias artificiales, que son unas calculadoras excelentes, la caña, pero no dan para ese enfoque ético, ese enfoque centrado en la persona. mm. Bien, Laura. Entonces, para cerrar con este corolario, para la gente que nos escucha, extrayendo un poco de tu pensamiento,
Diríamos, como nos decían en la universidad, te acordarás, eh, la inteligencia artificial, bueno, por lo sofisticado que es, no deja de ser una herramienta que no puede reemplazar el criterio del profesional. Creo que es, tú te acordarás cuando nos enseñaban pruebas psicológicas, decía, oye, la prueba es un medio. Tu informe psicológico no es transcribir la prueba, es lo que tú analizas del Una herramienta. instrumento. Correcto, es una herramienta. Entonces, Justamente, hay que tener, dígame, justamente lo que acabas de decir me ha recordado muchísimo a ya propuestas, bueno, afirmaciones de entidades muy superiores que han enfocado el tema de la inteligencia artificial en las organizaciones. Por ejemplo, la OCDE, que para el que no la conozca es una organización de la cooperación y el desarrollo económico, un organismo internacional muy importante que promueve políticas de temas de bienestar económico y social. Bueno, dijo que en el tema de las tecnologías, sobre todo ahora en el tema de la inteligencia artificial, la supervisión humana es imprescindible, porque por mucho que apoye decisiones, que agilice procesos y que amplíe el alcance de los análisis, el uso desmedido y automatizado, prácticamente deshumanizado, como se está dando ahora, va a generar consecuencias completamente catastróficas relativas a la discriminación, a colectivos minoritarios, tan importante que es hoy en día, ¿no? muy bien, Laurita. Y para terminar, ¿qué consejo darías a la gente joven como usted es joven, que quiere tal vez especializarse en esta área tan atractiva de la psicología? En la psicología vas a encontrar muchísimas ramas, vas a encontrar muchísimos caminos distintos y quizá encuentres el tuyo en un momento determinado, en un momento relativamente tardío. A las personas que estudian psicología les recomiendo que no abandonen la carrera una vez hayan entrado, porque probablemente algo dentro de ellos les haya motivado a estar ahí. Mm, Y como es mi caso, quizá no encuentren su destino, su rama ideal hasta último año, como fue, como te digo, como fue mi caso. Encontré que quería ser de recursos humanos hasta el final. Y a así personas de es. recursos humanos que estudien psicología organizacional, les recomiendo que investiguen en el sector administrativo bastante por su cuenta porque lo van a necesitar y que nunca paren de estudiar, por supuesto. Oye, Laura, esto me hace acordar, disculpa que sea un poco anecdótico, yo igual que usted encontré mi vocación de profesor ya cuando salí de la carrera. Me mandaron en psicología social comunitaria a comunidades con jóvenes muy difíciles y tenía que emplear toda mi creatividad y cuanto recurso podía para enamorarlos con la charla, porque si no, no había forma de que asistieran. En un colegio los tienes porque es un colegio, una universidad porque van y pagan, pero en una comunidad van porque les interesa y si no les interesa, no van. Quisiera terminar esta linda conversación con una frase de un amigo psicoanalista, Calavero, Leopoldo. Él decía, no, la psicología es una carrera más de resistencia que de velocidad. Bien, Completamente. Laurita, qué gusto da conversar contigo y haber abierto surcos de temas nuevos. Esperamos pues que tengamos una Igualmente. segunda conversación. Te agradezco. Yo sé que estás en Holanda haciendo la maestría en Maastricht, así se dice. Se puede decir así, sí. Yo tengo un problema con los idiomas. Bueno, Laura, gracias. Cuídese mucho. La veo pronto, igual el Muchísimas público. gracias a ti también. Espero verte en otro momento. Ok, Laura, nos Adiós. vemos. Buen día para todos. Bye bye.